Señor Abraham. Muchas gracias, señor alcalde. En España, 1 de cada 4 personas está en riesgo de pobreza o exclusión social y somos el país de la eurozona donde más ha crecido las desigualdades. De los informes presentados por las distintas instituciones no gubernamentales que trabajan para paliar la pobreza en nuestro país, se desprenden datos aterradores. Se desprenden datos aterradores en España, en nuestra comunidad y también en nuestra ciudad. La crisis, y no solo la crisis, la mala gestión política y económica que se está haciendo de la misma, ha aumentado la vulnerabilidad en familias que ya tenían una situación precaria y está generando una nueva pobreza en aquellos colectivos que hasta ahora habían podido salir sin ayuda social. Cada vez hay más familias, más personas que no tienen ningún tipo de subsidio y pocas posibilidades de obtenerlo, que han perdido su hogar o que malviven con las pequeñas pensiones de los miembros de sus familias más mayores. Las perspectivas de incremento de paro, el descenso de las rentas de los hogares, la congelación del salario mínimo interprofesional, la reducción de la tasa de cobertura para las prestaciones por desempleo, el incremento del IVA, la política de recortes de nuestro estado de bienestar en materia de social, educativa y sanitaria supondrá y está suponiendo un empobrecimiento general de la población española y un descenso sustancial de sus condiciones de vida. Y en Palma, ¿qué está pasando en Palma? ¿Cuál es la respuesta que está dando el Ayuntamiento de Palma? ¿Cuál es la respuesta que está dando los servicios sociales? Bueno, bien, miremos los datos económicos. De los 4 millones de euros presupuestados en las distintas partidas destinadas a ayudar a personas, familias en situación de mayor vulnerabilidad social, están sin gastar, a 2 meses de cerrar el año. En estos momentos tenemos 3,5 millones de euros que están pendientes de gastar. Y estamos hablando de partidas de intervención familiar en situación de riesgo, estamos hablando de ayudas económicas urgentes, estamos hablando de la partida de emergencia social y estamos hablando de la partida de subvención de interés general. Además, comentar que la partida de emergencia social y la partida para intervención familiar en situación de riesgo están sin estrenar. Yo lo que digo es que hay que hacer una revisión global de todas las políticas que se están desarrollando en materia de erradicación de la pobreza, en materia de prevención y en materia de exclusión social. Lo que no puede ser es que a 2 meses de cerrar el presupuesto, las partidas de servicios sociales destinadas a la población más vulnerable estén sin gastar. Y eso lo que al final te dice es que hay un problema. La mayoría de las cosas que están ya no se hacen. Entonces, revisémoslo. Aquí, no, y le digo, aquí está recogido Escola de Adults. Se va a suprimir el servicio de Escola de Adults. Está recogido el proyecto Exit. El proyecto Exit ya no se desarrolla. Habla de escuelas tallers. Las escuelas tallers, que yo sepa, no hay ninguna en estos momentos. Es decir, esto es un documento, al fin y al cabo, que usted me pasó, versión 5 del 3 de 2012. Es decir, vamos a adecuarlo, vamos a adecuar a la nueva realidad. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero hay otras que se deberían hacer mejor. Yo lo que planteo simplemente es que revise lo que se está desarrollando por parte de servicios sociales en esta materia, en materia de pobreza y en materia de exclusión social, para dar respuesta a los nuevos problemas que se están planteando. Nada más.